quiero agradecer a la Sociedad Española de Hematología. Ay, es verdad, estoy acostumbrada a esto ya. Por la amabilísima invitación a este reto que no es mi campo directo, pero bueno, tengo que deciros que he aprendido mucho, casi tanto como creo que vosotros vais a aprender. ¿Primero de medicina has dicho? Como para primero de medicina. La clase, no, bueno. Bien, entonces, a diferencia del doctor García Sanz, yo nos voy a presentar un nuevo tratamiento, os voy a presentar un nuevo método diagnóstico, que son importantísimos, porque de manera indirecta también ayudan un correcto diagnóstico a un manejo adecuado del paciente. Y esto es la biopsia líquida. Vamos a ver cuál es la situación actual de este método. Antes de esto, como ha dicho Jorge, llevo 34 años haciendo diagnóstico genético. Somos de los más veteranos, junto con Salamanca, en laboratorios de diagnóstico genético de cáncer. Entonces, antes de presentaros la novedad, la biopsia líquida, quiero que entendáis, quiero poneros en contexto como qué se ha venido haciendo desde el principio y qué se sigue haciendo ahora en la rutina. Sabemos que el cáncer, leucemias, pero también cáncer en general, lleva un diagnóstico multidisciplinar. Desde que hay una sospecha clínica, desde que hay una... Espera un momentito, no sé si... Desde que... Ay, yo esto no puedo... ¿Puedo quitar la bolita esta? Bueno, sí. Bueno, la puedes usar si quieres y si no... Ah, pues sí, pues no quiero usarla, ¿cómo hago? Nada, para adelante y para atrás. ¿Y señalar? Bueno, es igual. Bolita, venga. Vale, Bien. aquí, ¿vale? Pero... Vale. Bueno, pues no hay bolita. Entonces, el diagnóstico en cáncer es multidisciplinar. Desde que hay una sospecha clínica, el médico tiene una sospecha clínica de que puede haber un paciente con cáncer con sus pruebas en el hospital, etcétera. Ocurre un fenómeno y es que saca muestra de ese paciente y hay un circuito de laboratorios a donde envía distintas partes de la muestra del paciente para que sean evaluados desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, interesa un aspecto morfológico, cómo son las células cancerosas, o un aspecto citoquímico, cómo funcionan estas células cancerosas, son de origen mieloide, linfoide, etc. También, dependiendo del cáncer, especialmente en los sólidos y linfomas dentro de la hematología, pasa a anatomía patológica, donde se hace la estructura del tejido, la histopatología, la inmunohistoquímica. Además, tienen datos de radiología, datos de imágenes, resonancias, PET-TAC, etc. O sea, tienen datos de imagen. Y, por supuesto, y muy ligado con nosotros, con el laboratorio de genética, va también una parte de la muestra a citometría de flujo. Interesa ver el perfil citométrico inmunofenotípico de las células. Y finalmente, una serie de tubitos, insistimos mucho en que no sean los últimos. En serio, esto es muy relevante porque si el médico da a los otros y para nosotros que cada vez la genética está haciendo y colaborando más en el manejo clínico, nos dan el tubito último, pues entonces cuidado con esto. Bien, pues unos tubos de calidad deberían llegar al laboratorio de genética, bien de forma líquida, sangre, fundamentalmente médula, veremos, o biopsias que pueden ser frescas o ya pasando por patología se parafinan. Ya solamente se accede a células fijadas, ¿de acuerdo? Parafinadas. Bueno, pues... Y en el laboratorio de genética lo que intentamos es buscar biomarcadores genéticos, alteraciones cromosómicas, si hay genes mutados, si hay reordenamientos, si hay cualquier daño genético de las células tumorales. No olvidemos que el cáncer es una enfermedad genética. Bien, entonces, con todo esto, cada uno de nosotros emitimos un informe, llega al clínico de vuelta y se toma una decisión, una atención al paciente que también es multidisciplinar. Se deciden radios, protocolos de tratamiento, entrar en ensayo, trasplantes, todo esto. Fijaros todo cómo debe ir de coordinado.
Es impensable que cada uno de estas áreas funcione sin coordinación. Es imprescindible. Bien, os voy a enseñar en esta charla unos minutos de cómo están las técnicas de genética, de diagnóstico genético hoy y cómo están evolucionando. Porque hay muchísimo movimiento, muchísima evolución y veremos qué queda y qué no queda. Bien, ¿y por qué el diagnóstico genético es esencial en la práctica clínica? Pues mira, analizar en la muestra de un tumor, cualquiera, el daño, un marcador genético, estas alteraciones, conlleva una actitud terapéutica. Si tras la emisión de un informe genético el clínico no variara su actitud, no tendría ningún sentido. Pues es que hay una actitud terapéutica directa y además muy potente. ¿Por qué? Porque determinadas alteraciones ayudan al clínico a diagnosticar. Si tiene tal alteración, es este tipo de cáncer. Porque además permite estratificar en riesgo a los pacientes. Si tiene tal alteración, es de peor pronóstico que tal otra. Entonces el clínico ajusta, estratifica al paciente en riesgo y lo trata con una terapia adaptada al riesgo. Manejamos siempre tablas de estratificación. Entonces, tan importante es tan malo es sobretratar como infratratar. Entonces, ajustar al riesgo. Es lo que se dice terapia adaptada al riesgo. Pero importantísimo y cada vez más. También hacer un diagnóstico genético ayuda a elegir una terapia, no quimioterapia, como es lo habitual, sino una terapia dirigida al daño molecular. Es lo que venimos a llamar terapias moleculares. Si tal paciente tiene tal alteración, hay un fármaco diseñado que solo actúa sobre las células que llevan esa alteración. Deja al resto tranquilas. La terapia dirigida es la base, o sea, enfocada a si hay un marcador genético, le doy tal terapia porque ataca a estas células, es lo que viene a llamarse y cada vez más potente medicina de precisión. Se tratará a los pacientes de acuerdo a su perfil genético, es la parte que corresponde al perfil genético, luego hay otros factores. Y por último, y muy importante, ya que en hematología se hace diagnóstico genético en un paciente, no solo el diagnóstico, sino en distintos momentos del tratamiento, es que va a dirigir la monitorización, va a ayudar a dirigir la monitorización, junto con otras técnicas, las que hemos dicho antes, el seguimiento, detectar enfermedad mínima residual e incluso detectar evolución clonal, porque pueden aparecer progresiones, cambios en los marcadores, etc. Pues este es el escenario. Y sabemos que hoy, además, puede haber y ayuda a la genética a descubrir genes que pueden predisponer a padecer enfermedades hematológicas, igual que cáncer sólido. Bien. Para hacer todo esto, que no es poco, porque hay una actitud terapéutica, disponemos en 2022 en el laboratorio de genética de todas estas técnicas. Es muy bueno tener todas a la vez porque te permite el uso racional, elegir el mínimo número de técnicas para llegar al mejor diagnóstico. Yo llevo 34 años haciendo esto, diagnóstico genético, y empezamos haciendo solo cariotipos, imaginaos. Yo entré en los 88, por ahí. Solo había cariotipos y un poquito de FIS y tal. He visto llegar a los arrays, he visto llegar a la PCR para detectar reordenamientos. He visto llegar a la posibilidad de secuenciar genes y analizar mutaciones. Hoy uno de los marcadores más potentes que estamos utilizando, mutaciones de genes asociados en cáncer, asociados a fármacos. Pues esto es lo que hacemos hoy. Pero estamos en continua expansión, os lo he dicho, hay más. Hoy os voy a presentar una de ellas, la biopsia líquida, hay muchas más. Pero tened en cuenta una cosa, un laboratorio genético implementa una técnica solo cuando, que viene de avances en el conocimiento, solo cuando hay un impacto clínico. Si no, hay una técnica que es muy sofisticada, pero el médico no varía su actitud,
no tiene sentido. Estamos hablando de un diagnóstico, de laboratorios de diagnóstico asistencial, que también hacen investigación, como ha dicho el doctor Adesán, pero fundamentalmente es resolver la muestra del paciente. Muy bien, seguimos. Para entender la biopsia líquida es imprescindible que entendáis las muestras que recibimos habitualmente. Para hacer todas estas técnicas, las muestras que recibimos en un laboratorio para neoplasias hematológicas recibimos directamente la muestra del tumor. Este es el truco, este es el chip, directamente la célula del tumor. ¿En forma cómo? En linfomas, a través de una biopsia. Se pincha, como veis ahí, sabemos que no puedo, espera, no. Esto es pasar, ¿no? Oh, sí. Sabemos que el tumor, o sea, un ganglio linfático, un paciente con linfoma, le vas a hacer una biopsia y es un trocito. Sabemos que puede haber heterogeneidad, pero cogemos un trocito. Entonces, normalmente, el laboratorio de genética lo puede recibir fresco o, si pasa a patología, que ya lo parafinan, podemos recibir muestra parafinada. Podemos hacer cosas. ¿Por qué? Porque, fijaros, puedo extraer de estas muestras, tanto en sólidos como en tumor, a través de la biopsia, DNA, ADN para hacer estudios moleculares, directamente del tumor, es DNA genómico, del tumor. Requiere de una biopsia. Y depende de la localización, esto es una técnica invasiva. Y a veces cruenta, depende de la localización. Vale. Pero si se trata de leucemias, la muestra que recibimos, y aquí viene el lío, son líquidos, pero esto no es una biopsia líquida. Porque la leucemia, el origen está en la médula ósea. Entonces, recibimos muestras de aspirado de médula ósea. Hay una que también es una técnica no cómoda. Una biopsia de médula ósea se pincha el hueso, puede hacer esternón, crest ilíaca, etc. Y recibimos médula ósea fundamentalmente a través de un aspirado medular. Ahora lo recibimos de forma líquida, pero fíjate lo que hacemos con ello. Lo que queremos es coger las células tumorales directas y es estas las que analizamos. Cogemos el DNA genómico otra vez, ¿me entiendes? O bien de una muestra sólida o bien de una muestra que puede ser médula ósea. Las células directamente tumorales y hacemos extracción de DNA y hacemos los análisis. Vale, muestra del tumor, que ha requerido biopsia y aspirados. Pero en el momento actual estamos los laboratorios... Es fascinante, pero es un poco agotador. Como estamos directamente relacionados con investigación, muchas novedades de innovación diagnóstica, aparte de innovación terapéutica, como nos han explicado. Entonces, que claro, meter una nueva prueba en un laboratorio, veremos que requiere nuevas formas de trabajar, tipos de muestras, validaciones, no es cómodo. Pero os puedo decir que fijaros cómo han evolucionado las técnicas genéticas, desde solo cromosomas hasta genómica, pero mira lo que ni siquiera hay hombrecito para esto, de momento. Paneles de genes, célula, DNA circulante, que es lo que vamos a hablar hoy, secuenciación no de DNA, sino de RNA, o la posibilidad de hacer el análisis en células únicas. Una pasada. Estamos descubriendo cada vez más marcadores, requieren nuevas pruebas, con sus fármacos diana, más ajustar, medicina de precisión, nuevas técnicas, muchas, pero la que vamos a hablar hoy es la biopsia líquida. Esto requiere nuevos equipos, esto requiere genera nuevos conceptos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que también hay predisposición a padecer leucemia germinales, que parecía que era solo esto, en sólidos, en mama y tal? Bueno, y nuevos tipos de terapia. Nos han explicado una de ellas, la inmunooncología, concretamente CAR T-cells. Bien, hablemos de la biopsia líquida teniendo en cuenta que se hace hasta hoy. La biopsia líquida se refiere a lo siguiente: al análisis del ADN tumoral, sí, pero no desde el tejido, sino circulante. Circulante, en sangre. Esta definición, el análisis de ADN tumoral circulante en sangre, comúnmente conocido como biopsia líquida, vamos a ver cómo está constituyendo y va a constituir una herramienta de gran potencial para el diagnóstico y pronóstico del cáncer. Pero cuidado,
Esto es una definición muy simplista de biopsia líquida, porque el concepto es mucho más amplio. ADN tumoral circulante, no en el tumor directamente, en sangre, en un fluido. Veamos. Efectivamente, es más amplio el concepto, porque he dicho que solamente se extrae ADN tumoral y en sangre, pero fijaros, una biopsia líquida realmente es un biomarcador que puede aislarse de cualquier fluido corporal, no en el origen del cáncer, no, cualquier fluido corporal, en un paciente con cáncer, no exactamente en el foco del cáncer. Entonces, eso sí, el más utilizado es el DNA circulante, ¿vale? El DNA tumoral circulante. Pero hay otros, porque en un fluido puede haber células tumorales circulantes, aparte de DNA circulante. Y también puede haber exosomas, vesículas que contienen mensajeros, proteínas, etc. Puede haber muchos. El que más se usa es el DNA tumoral circulante. Pero cuidado, esto no solamente pasa en la sangre, pasa en muchos tejidos. Fijaros, tenemos desde el líquido cefalorraquídeo para tumores o linfomas, sistema nervioso central, saliva, líquido pleural, la sangre periférica es otro fluido, el líquido ascítico, heces, orina, cualquiera. El más utilizado en hematología, en nuestro caso, es la sangre. Y de todo esto que flota por estos fluidos, lo que cogemos como biomarcador mejor es el circulante. Fijaros, esta es una gran definición. Podemos tener acceso, y esta es la bondad de esta técnica, al ADN tumoral circulante sin necesidad de biopsiar, de tener una técnica invasiva. Claro, esto es una maravilla para el paciente. Entonces, efectivamente, y yo lo vais a ver varias veces porque creo que es interesante. Del mismo paciente, yo, un paciente con linfoma, puedo extraerle una biopsia y tengo el DNA del tumor. O bien le extraigo una muestra de sangre fácil y me quedo con el plasma, elimino toda la parte celular, fuera las células cancerosas, y en el plasma es donde flotan estos elementos. Y extraigo el circulante. Tengo lo mismo, porque el ADN circulante reproduce que tenemos en el ADN tumoral, en el tumor directamente. ¿Lo veis? Pues este es porque claro, hay gente que dice, no, es que solo es sangre, no, hay muchas más cosas. Así que puedo deciros que el ADN tumoral circulante se ha establecido como un importante biomarcador no invasivo en muchos tipos de cáncer. Vale. Entonces, cierto que la sangre periférica es el fluido más utilizado, bien, y que el C era el marcador más. Pero quiero que os imagináis un poco, porque esto es curioso. En la sangre, ya que voy a utilizar este tejido como muy, muy frecuentemente, circulan tantas cosas, aparte de células tumorales que vienen de la médula, si quisiera cogerlas para el procedimiento antiguo diagnóstico genético. Las células entran en apoptosis en un paciente con cáncer, necróticas y demás, expulsan a la sangre DNA que puede ser tumoral, pero cuidado, por la sangre de un individuo, incluso con cáncer, puede haber DNA normal, no del tumor, sino DNA normal. Cuidado con esto, porque entonces hay que ajustar bien la técnica para tener la muestra adecuada. Fijaros, entonces el procedimiento sería, quiero hacer una muestra de biopsia líquida. Voy a coger sangre periférica, me centrifugo y me quedo con el plasma. Y dentro del plasma es donde yo voy a extraer el biomarcador que más me interesa, el circulante. Puedo tener, también veremos en mieloma múltiple, células tumorales, pero no, es esto. Y con esto es donde haré los estudios genéticos. Fijaros que ahora quiero lo contrario a lo de antes. Me quedo, saco una muestra líquida de donde sea, fundamentalmente de sangre,
Y ahora, nada de coger lo grisito que están las células tumorales. Me quedo con el plasma y extraigo. 5 minutos, María José. Sí. Entonces, vamos a ver. Es con esto que nosotros haremos con este DNA extraído, haremos los estudios genéticos que os he descrito antes. Simplemente son los mismos estudios, pero en otro tejido. Es así de sencillo. Y cuidado, hay que tener en cuenta una cosa. El DNA circulante no hay tanta cantidad como uno puede pensar. Realmente puede suponer a veces un 0,01%. O sea que primera limitación de trabajar con biopsia líquida, poca cantidad del biomarcador que queremos. También hay en sangre, pero eso sí, cuando un paciente tiene linfomas agresivos o cánceres en estadios avanzados, la cantidad de circulante aumenta. O sea que veis como reflejo también de la carga tumoral. Vale, entonces os he dicho, con esto hacemos los análisis correspondientes. ¿Que tengo poco DNA? No puedo ser demasiado egoísta, tumoral circulante. Voy a hacer genes sencillos. ¿Que tengo mucho? Puedo animarme a hacer opciones genómicas, muchos genes a la vez. Entonces todo depende de cómo tenga de estandarizado la extracción de DNA circulante y el momento del paciente, porque puede ser que me encuentre con que apenas hay. Bien, estas son las aplicaciones generales de la biopsia líquida. Es una herramienta diagnóstica, muy útil para tumores inaccesibles, por cierto. Cojo sangre y refleja lo que hay de tumor. No es invasivo, tiene gran versatilidad técnica y una gran ventaja. Una biopsia te coge un trocito de tumor, pero sabemos que hay heterogeneidad tumoral dentro del tumor. Representa muy bien la heterogeneidad tumoral. Realmente, y por supuesto, espacial y dinámica, la plasticidad. Te da una versión holística del tumor. No, porque yo si hiciera otra biopsia en otra zona del tumor, a lo mejor me daría resultados, pues la biopsia líquida es una versión holística. Te permite caracterizar molecularmente al paciente y solamente cuantificar la cantidad de circulante ya es un biomarcador pronóstico, a más peor pronóstico. Luego se está valorando muy mucho cómo ayuda a monitorizar la respuesta como marcador de mínima residual que quiere competir y relacionarse con el PET-TAC, por ejemplo. Te permite ver la evolución del tumor porque, lógicamente, a medida que el paciente avanza, puede haber, el tumor es plástico, es dinámico, puede haber nuevas alteraciones. Y luego, una cosa muy importante es que te permite incluso identificar resistencias. El tumor se hace resistente y estamos evaluando su papel como diagnóstico precoz. Esto todavía no está muy así. Bien, cuestiones técnicas, esto hay que controlarlo. A mí me da mucho miedo. Si yo recibo una muestra mala no puedo hacer nada. Por muy tecnológico que esté el laboratorio. El ADN circulante tiene una pequeña pega y es que no vive más de 2-4 horas. Entonces tiene que enviarse al laboratorio correspondiente inmediatamente. Y si eso no es posible, que seleccionen el plasma en el propio hospital y el plasma lo congelan y luego ya me lo mandarán. Eso es una opción. Otra es utilizar... Un minuto. Sí, otra es utilizar tubos especiales, ¿vale? Entonces, tubos especiales que estabilicen y permitan al menos trabajar con un paso 7 días o así, 3 días, ¿vale? O sea, usar, si no puedo hacer todo eso que os he dicho, usar tubos especiales de estabilización para específicamente biopsia líquida. Bien, evidentemente la biopsia líquida está más establecida, porque empezó primero, a diferencia de los CAR-T-cells, como ha dicho Ramón, en sólidos. En sólidos ya hay pruebas de biopsia líquida, por ejemplo, para los fármacos anti-EGFR. Gracias a la biopsia líquida podemos detectar si un paciente está respondiendo bien a la terapia anti-EGFR. Tal cual, cogiendo sangre circulante. Y puedes modificar. Además,
puedes modificar la estrategia. Anda, que es que ha aparecido la mutación de resistencia, no le voy a seguir dando esto. Ha aparecido la mutación de sensibilidad, pues sigo. Bien, esto ha hecho, y esto es una pieza clave, que la biopsia líquida ya se haya implementado como marcador diagnóstico, prueba diagnóstica en sólidos. De hecho, ya hay empresas que tienen sello FDA y EMA para utilizar la biopsia líquida para tomar decisiones. Esto en hematología veremos que no ha llegado, porque en hematología ha entrado en la parte de hematología más sólida, los linfomas, más. Entonces, en linfomas es lo donde se está intentando evaluar el papel de la biopsia líquida. No está todavía implementada, pero lo que quieren es ampliar la posibilidad de tener un abordaje vía biopsia líquida, imagínate un linfoma cerebral. Bien, entonces a mí se me pasa el tiempo volando siempre, o sea, esto es una cosa que no esto. Esto hace que haya una investigación muy activa en España, ¿vale?, sobre biopsia líquida en linfomas, imprescindible la colaboración. Hay proyectos interesantísimos en Manto, en Hodgkin, en Difuso, etcétera, donde están explorando la bondad de la biopsia líquida, de momento como complemento, en futuro quizás como sustitución. Vale, y sobre todo evaluando la correlación con PET-TAC, porque es una prueba bastante más cara. Bien, se han presentado no solamente en cerebrales, pero en muchos linfomas, resultados interesantísimos en el ASH, ¿vale?, donde han ajustado y definido que hay pacientes de una localización concreta del tumor cerebral que se podrían beneficiar de la biopsia líquida sin necesidad de atravesar el cerebro con una biopsia. Hay una enorme sensibilidad y especificidad. Entonces, claro, son pasos que se van dando, especialmente en tumores de acceso bastante difícil. Y en otras neoplasias hematológicas, sinceramente, poco, a excepción del mieloma. Y en el mieloma no le interesa tanto el DNA circulante, sino las células tumorales circulantes. Mirad, depende de dónde pinches a un mieloma, te puedes encontrar focos distintos y resultados distintos. La biopsia líquida te va a solucionar eso. Se ha constituido el segundo marcador, las células tumorales circulantes, como biomarcador de manejo clínico de los pacientes. Muchas células tumorales circulantes, marcador pronóstico desfavorable. Vale. Y finalmente, si queremos que una nueva tecnología se implemente, tiene que cumplir claramente estos pasos. Un mal test es tan peligroso como un mal fármaco. Por tanto, hagámoslo bien si queremos implementarlo. Hagamos validaciones, una fase de validación concreta, técnica, clínica y analítica. Pasemos por fases regulatorias que se aprueben por FDA, EMA, como ha pasado en sólidos. Y por último, incorporémoslo a la rutina clínica. Son fases que hay que cumplir para que hoy, 2022, sugerir que un nuevo fármaco, de un nuevo procedimiento de diagnóstico entre. Os recomiendo este artículo donde paso por paso da todos los retos para implementar esta nueva tecnología. Afortunadamente ya se están dando pasos de gigante, aparte de investigación, han empezado ensayos clínicos para comparar la biopsia líquida con procedimientos clásicos en linfomas. Y desde luego, esto es un poco más ciencia ficción, pero llegará, se propone la biopsia líquida, este artículo de Science en 2018, como utilizando solo 16 genes y 8 proteínas en biopsia líquida, podemos predecir precozmente 8 tipos de cáncer los más frecuentes, 20 tipos de cánceres los más frecuentes. O sea que son muchas aplicaciones. Bien, y en resumen, esto es lo que hay. Esto es un resumen de todo lo que he dicho. De momento no está implementada en hematología, sino que es complementaria a lo clásico, complementaria. Es muy buena para recapitular todo el tumor. Por el momento, en hematología, la cantidad de biomarcadores de biopsia líquida puede ser un marcador pronóstico,
pero muy interesante porque te puede ser un complemento para monitorizar enfermedad mínima residual, incluso antes de manifestación clínica. Eso es importante. Pero para su implementación, yo aquí soy muy, como el laboratorio que trabajo, es necesaria una estandarización y evaluaciones técnicas muy fuertes, porque si no, podemos dar resultados anómalos. Así que el futuro es muy prometedor, pero hay que hacerlo con muchísima cabeza. Lo siento por el tiempo. No te preocupes. Sí, o sea, Muchas gracias, María José. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si nadie... Los he puesto para esto los cromosomitas. Yo siempre les doy un pequeño homenaje a los cromosomas, son los primeros. Si nadie pregunta, yo tenía una duda. Una duda, sí. Si no me equivoco, esta técnica se está utilizando en tumores sólidos. Sí. ¿Por qué ha tenido éxito en tumores sólidos y en hematología no? En hematológicos no. Pues ya has visto lo que he comentado. No es que haya... así como el CAR es al revés y se puede entender que no hay marcador, no es que haya, ¿cómo te diría?, una razón biológica, ¿no? Sino que los fármacos dirigidos en anti-EGFR, que fueron aprobados muy pronto, se han detectado mutaciones, o sea, existen marcadores que te dicen, quiero... la monitorización es, esta resistencia, quita el fármaco, esta otra. Entonces, eso ha sido decir, quiero esto. Y solo ese ensayo es un FDA, o sea, ya aprobado. Pero bueno, hay otra cosa que es, esta es de fármaco, pero hay una cosa que es básica. ¿Por qué hematología no y sólido sí? Porque ellos lo han necesitado mucho más. Un paciente con cáncer, un tumor sólido, un tumor de hígado, debuta y tiene la masa, y coges, le tratan y la masa ha desaparecido. ¿Qué mido si no tengo biopsia? ¿Qué voy a biopsiar si no hay masa? Entonces les ha venido estupendo tener la posibilidad de ver el tumor vía líquido, del plasma, y entonces pueden monitorizar. Cosa que tú sabes que en hematología hacemos al diagnóstico, pues tratamiento, porque hay que coger en leucemias, médula ósea. En linfomas pasa como con los sólidos. Si no hay masa, no hay muestra. Entonces ese sería un... Ahora, eso hubiera sido, sí, muy bonito, muy interesante, hay masa, pero si no hubiera habido esos marcadores tan de utilidad, tan, ¿sabes? Es decir, es que quita este tratamiento, dale otro. Pero fundamentalmente es que no tenían muestra. Eso, los de sólidos. Sí, la doctora Insausti quiere hacer una pregunta. María José, una cosilla que yo de esto no sé, pero mientras estuviste hablando me estuviste instruyendo. ¿Será mayor posibilidad de que te funcione una biopsia líquida cuando el tumor tenga un índice mitótico más elevado? Que por mitosis suelte más DNA circulante. Por proliferación, sí, que se Sí. prolifera. Sí, esto ya está demostrado. De hecho, ya lo he comentado, la cantidad, o sea, en tumores agresivos, avanzados, etcétera, tienen más concentración de células tumorales circulantes y DNA tumoral circulante. Por tanto, eso es una correlaciona directamente con la carga tumoral del paciente. Eso sería visto, por ejemplo, en pruebas de imagen. ¿Vale? Entonces, sí. Y de hecho, ya se ha soltado que la cuantificación del tumoral circulante en sí mismo es un valor pronóstico, es un factor pronóstico. O sea, ya no su perfil molecular, sino simplemente cuánto hay. Y lo otro, esto un poco más temerario y yendo un poco más allá, se sabe que en el ADN normal pueden haber oncogenes silentes. O sea que De hecho, los hay. Exacto, y eso te podría eventualmente dar un marcador circulante por allí y el paciente no está enfermo. Claro. Es una cosa temeraria, pero... No, vaya preguntita. No, es Mira, un comentario. es que no, pero efectivamente es que una persona sin cáncer tiene
DNA circulante. De hecho, esta es la base, ya lo sabéis, ¿no?, para el diagnóstico prenatal no invasivo. O sea, bueno, no tiene... porque hay muchos... ¿cómo se llama? DNA expulsado de células de origen hematopoyético, ¿sabes? Etcétera. Entonces, no hay tal. Claro, tú cuando un paciente tiene cáncer eres consciente que haces un kit de extracción, pero que hay, puede haber tumoral y normal. Entonces, cuidado con la sensibilidad, que ese es el tema. Si tengo poco y puede estar mezclado, entonces, el éxito de esto que se ha presentado en el ASH es que han propuesto una estrategia ultra sensible para analizar el ctDNA. Entonces, claro, si tienes un resultado, es más fácil que tengas biopsia líquida positivo el resultado. Mientras que si no usas una ultrasensible, biopsia líquida negativo, o sea, ctDNA negativo, pues es porque no hay cáncer o porque no tengo sensibilidad. Este es, para mí, una de las limitaciones más importantes. Claro, esto se ha presentado especialmente en sólidos, que tienen dos problemas, que hay poco y además que es que el acceso es horroroso. Entonces, cuidado con esto. Han utilizado las técnicas más sensibles que existen, que es enriquecer de DNA circulante y además utilizar las técnicas de secuenciación más ultrasensibles. Pero bueno, ya entramos en el terreno de la ciencia ficción. No todo el mundo en vida real va a tener estas posibilidades, ¿sabes? Entonces hay que ir con precaución. O sea, habrá avances, pero claro, por el momento eso quedaría en el terreno de la investigación. No podemos. Yo no tengo ese aparataje. ¿Sabes? Gracias. Muchas gracias, María José. Vamos a pasar.